Pero este Pero de un ladito se puede. ya. Aquí está el Pero texto. ya va a saltar ahí. Ya. Hoy vamos a hablar primero un poco de anatomía de la vía biliar, fisiología, definición, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento. Yo les puedo poner, por ejemplo, en el examen, desarrolle pancreatitis aguda. Por ejemplo, ¿no? Y de todo esto de repente les puedo decir definición, cuadro clínico y diagnóstico, nada más, o criterio de severidad. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis aguda, cirrosis hepática. De repente no te voy a pedir todito, ¿no? Pero sí necesito que sepas cómo se define, clínica, cómo diagnostico y qué factores de severidad. Y si les pregunto tratamiento, que es el área clínica, pues de repente puedes resolver eso más. Entonces, guerra avisada, tambores. Algunos están pensando, este examen va a ser más bueno. Seguro va a ser A, B, C, D. Voy a marcar la C, la D. Todas son las D. ¿No? Ya. Entonces, para los que han llegado temprano, ya saben cómo va a ser el examen. Muy bien. Generalidades. Recuerden que el hígado se encarga de formar la bilis. Adelante. Y la bilis, lógicamente, va a pasar del hígado hacia la vía biliar extrahepática, principalmente a la vía biliar intrahepática derecha e izquierda, por el hepático común, luego por el cístico, se va a almacenar en la vesícula, y en la vesícula va a pasar al conjunto colédoco. El colédoco tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, una pancreática y una mural, ¿no? Dentro de la parte del intestino delgado, de la segunda porción o duodeno. Existen esfínteres que van a favorecer el ingreso de la bilis hacia la vesícula. Por ejemplo, el colédoco tiene una presión, es un tubo que tiene una presión. La presión del colédoco oscila entre 10 y 100 milímetros de mercurio. Está en 10, relajado, permite el paso de la bilis de la vesícula hacia el intestino delgado. Cuando tiene 100, está contraído, cerrado en esta zona, permite el paso de la bilis del hígado hacia la vesícula. La vesícula en sí tiene una presión intraluminal. Esa presión máxima va de 45 a 60 milímetros de mercurio. Cuando se llena totalmente, con un promedio de 100 a 200 ml, aumenta su presión intraluminal. En cuadros obstructivos, adelante, por ejemplo, una coleritiasis, un cálculo dentro de la vía biliar, un ejemplo patológico, una piedra, un cálculo, un lito que obstruye la salida del cístico, podría aumentar la presión intraluminal de tal manera que compromete la pared de la vesícula. Podría comprometer primero los vasos sanguíneos, venas, arterias, finalmente los linfáticos, la pared se debilita y podría perforarse. Es decir, que una colecitiasis o un cálculo enclavado en el bacinete podría dar una inflamación de la pared que se llama colecistitis, y luego de la colecistitis podría necrosar la pared y luego podría perforarse y dar una peritonitis. ¿Eh? Por eso es importante repasar la fisiología. ¿Qué más? Entonces, la bilis que produce el hígado pasa a la vesícula por acción de la colecistoquinina. ¿Dónde se forma la colecistoquinina? A ver, vamos a ver. Adelante, pasen, chicos. Por un punto en el teórico. Angiudiperalta. Angiudiperalta. Adelante. ¿Dónde se forma la colecistoquinina? Jeremy Gonzalo. Sin florear, sin florear. ¿Está Jeremy? A ver, Jeremy, ¿dónde se forma la colecistoquinina? En el intestino delgado. Ya. La parte del hielo. ¿En qué célula? Pero sí. En el enterocito no. En la célula I. ¿Ya? Bueno, pregunta de Nana. La célula I del intestino delgado, básicamente del duodeno,
sintetiza colecistoquinina. La colecistoquinina contrae la vesícula, relaja el colédoco y el esfínter de Oddi, ¿no? Al relajarlo, se contrae la vesícula, vacía su contenido y la bilis sale al duodeno. ¿Ya? Adelante, pasa. Muy bien. ¿Qué es el esfínter de Oddi? A ver, vamos a ver un poco de fisiología. Sheila Jimena. Estoy llamando lista. A ver, Sheila, ¿qué es el esfínter de Oddi? El esfínter de Oddi es el agujero, perdón, desemboca el conducto cístico. Cístico, frío. A ver, ¿qué tiene un lapicero? O, perdón, un plumo de pizarra. No es el accesorio pancreático. Ya. No es el principal. No, el principal no es batas. Miren, Ampolla. les voy a dar una explicación como para que vean. Ya, primero, hemos dicho que el hígado forma bilis, ¿correcto? El hígado forma bilis, aproximadamente 1 litro por día. Las vías biliares intrahepáticas se unen formando una vía biliar derecha, una vía biliar izquierda y forman el hepático común. Luego viene el cístico y luego viene la vesícula biliar. Luego de ello continúa el colédoco. Vamos a escribir así, colédoco. ¿Ya? Y el colédoco desemboca junto con el conducto pancreático. Aquí está el páncreas. Y lo vamos a anotar. El páncreas desemboca en la ampolla de Barré, una ampolla. Y esa ampolla termina en el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi está en la pared, ¿no? En el intestino delgado. Es fisiología, esto ya debe saber, chicos. Muy bien, aquí está la pared del intestino y ahí está la ampolla de Barré y el esfínter de Oddi. El duodeno tiene capas musculares, ¿cuáles son? Circular interna y longitudinal externa. Estas capas musculares son independientes del esfínter de Oddi, por eso lo estoy graficando así. El año de 1887, un médico italiano llamado, apellidado Oddi, ¿sí?, describe anatómicamente la ampolla de Barré y el esfínter de Oddi. Él dice, ¿no? Este esfínter tiene 3 porciones. Una porción del colédoco, este es el colédoco, ¿ya? Una porción coledociana, una porción pancreática y una porción del esfínter propiamente dicho. Son músculos que rodean ese conducto, ¿no?, que permiten la salida de la bilis y evitan el reflujo duodeno-biliar. Esa es la función del esfínter de Oddi, evita el reflujo, evita que las bacterias vayan a ascender a la vía biliar, evita que los alimentos, líquidos, sólidos, vayan a pasar al esfínter, ¿ve?, protegiendo el páncreas y protegiendo el hígado. Esa es la función del esfínter de Oddi. Estos músculos son independientes de la capa muscular del intestino delgado, ¿eh?, que están separados. Claro que tiene sus fibras longitudinales, sus fibras de fijación, etcétera, etcétera. Este esfínter de Oddi, mide aproximadamente de 3 a 4 milímetros de longitud, ¿ya? Tiene las 3 porciones que hemos mencionado, ¿no? Una porción coledociana, una porción pancreática y una porción del Oddi propiamente dicho. Tiene una presión. ¿Cuál es la presión fisiológica del esfínter de Oddi? Oscila en un rango de 10 a 35
milímetros de mercurio. Algunos estudiosos de la fisiología dicen que va desde 5 hasta 100, dependiendo de qué estimula a que éste se abra o se cierre. Por ejemplo, al tener receptores mu, tener receptores kappa, ¿ya? Los opioides, por ejemplo, que recetan varias veces para el dolor, tramadol, etc., actúan sobre los receptores mu y kappa y podrían hiperestimular y se cierran, sobre todo en animales de alimentación, ¿ya? Pero en el ser humano tenemos menos receptores mu, menos receptores kappa y por eso no existe ese famoso espasmo del odio, el espasmo de odio. Por eso en pancreatitis aguda van a ver que puedes dar morfina, metilina, puedes dar tramadol para calmar el dolor por pancreatitis. Muy bien, entonces, la función del esfínter de Oddi es, por acción de la célula I, ahí está la célula I del intestino delgado, produce colecistoquinina. ¿Sí? La colecistoquinina actúa en la vesícula y la contrae. Al contraerla, vacía su contenido y relaja el esfínter de Oddi, permitiendo la salida de la bilis. Sencillo. ¿Quién media la acción de la colecistoquinina? El péptido intestinal vasoactivo. ¿Ya? ¿Y quién más la media? El óxido nítrico. ¿Ya? ¿Y quiénes interfieren con la acción de la colecistoquinina? Por ejemplo, la progesterona y los estrógenos. ¿Quién tiene más progesterona? ¿Quién tiene más estrógenos? Adelante. Las mujeres. ¿Sí o no? Puede que haya excepciones, ¿no? Un chico por ahí que tenga más progesterona, pero no significa que sea mujer, ¿no? La progesterona y el estrógeno están más en las mujeres, por lo tanto, problemas de la vía biliar, por ejemplo, el desarrollo de cálculos, piedras, litos, ¿en quién se da con más frecuencia? En las mujeres. Un factor de riesgo, ¿eh? O sea, basta con que yo sepa fisiología, ya estoy buscando factores de riesgo para desarrollo de cálculo. Y en la mujer misma, ¿en qué situación fisiológica se eleva la progesterona de estrógenos y perpetúa la fecundación? El embarazo. El embarazo. ¿Ve? El embarazo aumenta la progesterona y estrógenos. La progesterona y estrógenos altera la fisiología de la vía biliar, provoca éstasis. Colestasis. Al estar lento, enlentecido la función de la vía biliar, desarrolla barro biliar. Y luego cálculos. Y los cálculos pueden obstruir el bacinete, desarrollando colecistitis. Un cálculo puede migrar por acá y tapar el colédoco. Puede formar una colédocolitiasis. La colédocolitiasis obstruye el conducto pancreático, se inflama el páncreas, puede producir pancreatitis. ¿Ves? Entonces el embarazo es un factor de riesgo. ¿Cómo conociendo la fisiología yo puedo desarrollar y buscar factores de riesgo? ¿Ya? Entonces una mujer tiene más probabilidad de que desarrolle cálculos. Una embarazada tiene más probabilidad de que se compliquen los cálculos con pancreatitis, con hidrocolitiasis, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces es muy importante la fisiología y lógicamente también la anatomía. Bueno, muchos de acá van a escoger el área de cirugía. Si eres cirujano, definitivamente tienes que conocer la vía biliar. Muy bien, entonces ya sabemos, la vesícula almacena bilis, ¿no? Y por acción de la colecistoquinina se vacía y relaja el esfínter de Oddi. Aquí está el esfínter de Oddi, vean. Esta estructura es el esfínter de Oddi. Cuando un paciente tiene cálculos acá, se ingresa por acá, se corta esta papila y se sacan los cálculos.
¿no? Por C. Muy bien. El vaciamiento ya hemos hablado por acción de la colecistoquinina. Ahora empecemos con las enfermedades. Bueno, la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, ¿no? Aquí vemos una vesícula biliar en buen estado, ¿sí? O leve edema, pero acá vemos una vesícula con necrosis de la pared. Vean cómo se ha comprometido la pared. Y aquí vemos una vesícula con una perforación. ¿Se ha perforado? ¿Ves? Necrosis y perforación. Entonces, ¿qué es la colecistitis? Inflamación aguda o crónica de la pared de la vesícula. ¿En quién es más frecuente? ¿En el hombre o la mujer? Ahí está, es más frecuente en las damas. Pero también hay casos de los hombres, sobre todo pacientes, personas que consumen mucha grasa, carnes rojas, etc., desarrollan litiasis biliar, ¿tá? Y por ende colecistitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Colecistectomía, ¿no? Factores que predisponen. Uno, la edad. A mayor edad, más colestasis. Más de 70 años. Mujeres, por acción hormonal. Obesidad, las dislipidemias, por los chicos cuando vayan al Real Plaza, etc., no vayan a comer pues Kentucky, pidan otra comida, ¿no? Más saludable. La diabetes, ¿no? El paciente diabético padece de dislipidemias, trastornos metabólicos. El cirrótico, el paciente con cirrosis desarrolla cálculos, sobre todo litos pigmentarios. El embarazo no mencionado, que la progesterona y demás pueden ser un factor de riesgo. Se lo resuelve como una neumotida de las 4 Fs, ¿no? Fs. F de semen femenino, FAT, obesidad, fértil, parto, ¿no? Embarazos. Forti, cuarta década, ¿no? A mayor edad. Muy bien. Esa es una neumoteca, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente obstrucción del conducto cístico. Aquí está el bacilete. Cuando un cálculo se obstruye a este nivel, empieza a edematizar las paredes. Aumenta la presión intraductal. Entonces, la causa más frecuente de la colecistitis aguda son los cálculos. Cerca del 90% la litiasis vesicular. Otras causas por las cuales se obstruye la vesícula: cáncer, tumoraciones, infecciones, causas extravesiculares, necrosis, polisquelias, etc. Muy bien. ¿Qué sucede? Hay un aumento de la saturación de las sales, ácidos biliares, hay una inversión entre absorción y excreción. En lugar de absorber la vesícula, excreta, aumenta la presión intraductal y por lo tanto se distiende, ¿no? Se distiende y al distenderse provoca isquemia de la pared. Se inflama, las bacterias que lógicamente pueden estar por el pululando, como la E. coli, Klebsiella, Streptococcus caris, etc., empiezan a necrosar la pared, inflamarla y más adelante puede perforarse inclusive. Esta situación puede ser aguda, colecistitis aguda, como un evento súbito, rápido, brusco, caracterizado por un dolor en el hipocondrio derecho, de tipo cólico, ¿ya? Acompañado de fiebre, ¿ya? Y una leve ictericia. O puede ser una situación crónica de varios meses o años, donde el paciente se obstruye y desobstruye, se obstruye y desobstruye la vesícula biliar, entonces la pared se engruesa, ecográficamente también se ve una pared gruesa, crónica y a veces colapsada, una situación crónica. ¿Qué características clínicas tiene el dolor? Esto sí va a venir en el examen, ¿no? El dolor se localiza generalmente en el hipocondrio derecho. Es un dolor en ocasiones en el cinturón y a veces irradiado al epigástrico, con malestar general, náuseas, vómitos, ¿ya? Y este va acompañado de un signo característico. ¿Cuál es? Murphy. Murphy. Suele ser positivo. En ocasiones acompañado de ictericia. ¿Cómo cloro? Ya sabemos, el paciente lo ponga en el cúbito dorsal y este suele estar en posición antálgica, lo estiras y expresa dolor. El signo de Murphy suele estar positivo, ¿no? El dolor está localizado en el hipocondrio derecho y epigastrio. Cuando palpas el abdomen, encuentras cierta resistencia muscular en esa zona, o puedes incluso palpar una masa, un plastrón. ¿Cómo diagnostico? Ya buenísimo, ¿no? Una buena historia clínica, examen físico, Murphy positivo, esta es una colecistitis.
Le pido examen de laboratorio si encuentro leucocitosis, bilirrubinas elevadas, transaminasas, fosfatas elevadas. Sospecho más de problemas de la vía biliar, ¿no? Indican estado de gravedad incluso. ¿Qué examen de ayuda pido? Una ecografía. La ecografía es un examen inofensivo, inocuo, operador dependiente, económico, accesible. Nos permite ver la vesícula, la pared de la vesícula, si esta tiene cálculos o no, si hay líquido vesicular, distensión, el grosor de la pared. En la radiografía convencional, en ocasiones se ven los cálculos en la zona del hipocondrio derecho y la tomografía también, pero el estudio histopatológico luego de la cirugía me da el diagnóstico certero, ¿no? ¿Qué criterios tengo de diagnóstico para colecistitis? 1, signos locales de inflamación, palpo, Murphy positivo, dolor, una masa palpable y afección sistémica, fiebre, elevación de PCR, leucocitos y demás. Y en ecografía, un cálculo inflamado, ¿no? La colecistitis aguda puede ser leve, moderada o grave. Grave cuando ya hay compromiso sistémico. Puede fallar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Falla cardiovascular, el paciente es hipotensa, falla neurológica, está con alteración de conciencia, falla respiratoria, su PaCO2 está en menos de 300, una falla renal con oliguria, creatinina elevada, falla hepática con un TPIR mayor a 1.5, falla hematológica, puede llegar a plaquetopenia, puede llegar a coagulación cerebrovascular diseminada, etc. Veamos, una ecografía simple convencional me permite ver bien la vesícula. En esta ecografía, por ejemplo, aquí observamos la vesícula, ¿sí? Y aquí también. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta parte tiene la pared gruesa, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro, cuál es el grosor de la pared habitualmente? Menor a 4 milímetros. Si esta mide más de 4 milímetros, está engrosada, ¿ya? El diámetro longitudinal no es muy importante, sí el diámetro transversal. Si el diámetro transversal es mayor a 4 centímetros, es decir, 40 milímetros, entonces ya estamos hablando de una colecistitis, regla de los 4. Más de 4 milímetros de la pared, más de 4 centímetros del diámetro transverso, está hablando de una colecistitis. Además, observa acá esta imagen que es sugerente a barro biliar, ¿no? Una isoecogénica. Muy bien. En esta radiografía, en ecografía hablamos de ecogenicidad. En esta radiografía simple de abdomen vamos a mirar la pared de la vesícula, ¿no? Comprometida, distendida, enfisematosa, con aire. Y aquí vemos un engrosamiento de la pared de la vesícula. Vean, gruesa, más de 4 milímetros. Y en esta tomografía, en el lugar donde corresponde a la vesícula, ¿ya? Entre los segmentos 2, 3 y 4 del hígado, ahí se observa una vesícula que parece engrosada, ¿no? Y una colección perivesicular. ¿Cómo diagnostico la colecistitis? Primero con la sospecha clínica. Si estoy ante una dama, gestante o no, y le tuve en el hipocondrio derecho, cierta ictericia, agua mayor en Murphy, dolor, sospecho en colecistitis. Le pido sus exámenes de laboratorio y una ecografía. ¿Qué tratamiento debo darle? Puedes primero desinflamar la vesícula, ¿no? Analgésicos, o prepararlo ya como pedirle sus prequirúrgicos, conversar con el cirujano. Los aires pueden ayudar a desinflamar y calmar el dolor, pero finalmente termina en sala de operaciones, ¿no? Muy bien, esto ya es para el año que viene. La colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es la presencia de cálculos en la vesícula. Nada más. No es colecistitis, ¿ya? Colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula. Colelitiasis, cálculos en la vesícula. Entonces ahí vemos una imagen de la vesícula con cálculos, ¿ya? Vamos a repasar a la familia, ¿no? Morfológicamente existen varios tipos de cálculos. Algunos contienen colesterol y son amarillos, ¿no? Colesterol puro. Algunos son cálculos mixtos de colesterol con calcio, bilirrubina, pigmentos carbonatos. Algunos son pigmentos, cálculos negritos, sobre todo en
pacientes que padecen de anemia hemolítica, cirróticos, etc. Son pigmentos biliares. Y algunos son marrones, ¿no? Por bilirrubinato cálcico, etc. ¿Cómo se forman? Por estasis. Situaciones fisiológicas donde hay una detención del flujo de la bilis y eso da pie a que suceda la cristalización, ¿no? De vesículas multilamelares, cristalización y formación de cálculos. Aquí vemos cálculos de color negrito. Estos cálculos, ¿ya?, son pequeños, frágiles, ¿no?, causados por sobresaturación de bilirrubinato de calcio y carbonato, ¿ya?, en trastornos hemolíticos. ¿Qué situaciones? Esferocitosis, pacientes con cirrosis, etc. Estos son cálculos pigmentales de color marrón. Vean ustedes ahí, ¿no? Se forma después de una infección bacteriana, sobre todo, cuando hay éstasis biliar. Clínicamente, ¿qué me da? La colelitiasis. Puede haber dolor en hipocondrio derecho, cierta sudoración, náuseas, vómitos, y a veces se está comprometiendo la vesícula y da colecistitis, por lo tanto, Murphy. ¿Cómo lo diagnostico? Clínicamente, pido una ecografía, se me selecciona 6 cálculos 1, la gammagrafía, la radiografía, tomografía, se reserva algunas situaciones donde hay duda diagnóstica, igual la resonancia. Vemos aquí la vesícula biliar lleno de cálculos, ¿no? Veo aquí una radiografía simple de abdomen, en la vesícula veo cálculos, ¿no? Piedras. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Va a terminar el sana, ¿ya? Cuidado, que recomienden medidas naturales, ¿ya? Muchos médicos tienen, no, que tome pulpa de manzana, la cáscara de una papa, aceite de oliva, chanca piedra, nada de eso funciona, más complica la situación. Hemos visto casos, ¿no?, pacientes que deberían recuperarse, le dan aceite de oliva y al día siguiente con pancreatitis, se va a provocar flumirófilo. Puede pasar que el cirujano también opere una vesícula, ¿no? Opera la vesícula y un cálculo durante el acto operatorio puede venir al poder. Pasa, ¿no? Y da pancreatitis, da que sacarlo. Muy bien, veamos ahora pancreatitis aguda. Bueno, el páncreas es un órgano retroperitoneal, como pueden ver acá, está ubicado en un lugar estratégico, ¿ya? Ahí en la parte retroperitoneal están los grandes vasos, los riñones, por delante está el estómago, es decir, por encima está el diafragma, pegado a la pleura pulmonar, etc. Es un lugar estratégico para dañar órganos adyacentes, puede provocar falla de órgano, ¿ya? Antiguamente se definía por pancreatitis por inflamación del páncreas, ¿no? Actualmente se sabe que es una enfermedad sistémica que parte de la inflamación del páncreas. ¿Y por qué? Porque la pancreatitis aguda puede dar falla de órgano, puede dar falla renal, falla respiratoria, puede hipotensar al paciente. Es una afección muy peligrosa, puede llevar a la muerte a una persona de cualquier edad, niño, joven, anciano, a todos. La causa más frecuente de pancreatitis en nuestro medio son los cálculos, la litiasis biliar, la seguida del consumo de alcohol. La causa idiopática se está reduciendo cada vez más porque hay más tecnología para el diagnóstico oportuno de enfermedades que causan pancreatitis. Otras causas tenemos las metabólicas como las hiperlipidemias, dislipidemias, hipercalcemia, fibrosis quística. Lesiones anatómicas como el páncreas divisus, la estenosis ductal, obstrucción ocular, la disfunción del esfínter de Oddi, por ejemplo, un aumento de la presión del Oddi por encima de 35 milímetros de mercurio, a la disfunción del Oddi puede provocar pancreatitis aguda. Problemas traumáticos, por ejemplo, en niños es muy común, ¿no? Mi hijo estaba manejando su triciclo, se cayó, se golpeó con el timón y ahora está con mucho dolor. Tomografía, pancreatitis traumática, ¿no? Existe esa situación, hay que creer al niño. El niño se cae de 2 pisos y se levanta y sigue golpeando. El niño que manifiesta dolor luego de un trauma, no se le pasa a seguir quejándose a mi caso. Pese a sus flexibilidades, ¿no? Es un tigre, pero si
se golpeó y expresa dolor, te dice, hermanita, me duele, mamá, me duele, calla, malcriado. Llaman del colegio, ¿no? Señora, su hijito está con dolor, toda la mañana lleve. Háganle caso, el niño no miente, ¿ya? Parásitos, no son parásitos. Si se ha golpeado, puede ser pancreatitis aguda traumática, ¿ya? Por trauma de puede suceder también lesiones intraoperatorias, el uso de drogas, la satioprina, diuréticos, la pentamidina, sulfanina. De esto de acá han preguntado en los exámenes del ENAM. Lo recalco porque puede que se me ocurra preguntar. Si a los ENAM les preguntan, les van a repetir, tienen su banco de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ponen, una de las siguientes causa pancreatitis aguda, así vino, ¿no? Y había que marcar pentamidina. Les pasé la respuesta. Seguro que les va a repetir también, ¿ya? Muy bien, infecciones y toxinas, ¿no? Hay infecciones que dan pancreatitis aguda, por ejemplo, las paperas, parotiditis, hepatitis virales, virus de hepatitis A, por ejemplo, citomegalovirus. Tenemos el SARS-CoV-2, hemos tenido casos en la pandemia, pacientes con neumonía, han murido y hacían pancreatitis también, ¿sabes? Y es viral. El ascaris, un parásito que está ahí en el intestino, se mete al esfínter de Oddi y muere. Obstruye la luz y la pancreatitis, ¿no? Venenos de escorpión, insecticidas, cirugías cardíacas, las vasculitis, etc. Ven, como se dan cuenta, hay muchas causas de pancreatitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? La causa biliar. Cálculos. ¿Qué sucede fisiopatológicamente? Se me puede ocurrir. Explique usted la fisiopatología de la pancreatitis aguda. 20 se me ocurre, ¿no? Ahí dirás, doctor, sucede que un cálculo se enclava en la ampolla de váter, aumenta la presión intraductal y esto desencadena una cascada enzimática que va destruyendo el páncreas. Y esa cascada se explica así. Primero debo comprender que existen mecanismos que protegen a las células del páncreas a una autodigestión. No se digiere el páncreas. ¿Por qué? Por el pH intracelular alto, porque tiene inhibidores de tripsina endocinales, porque tiene inhibidores sistémicos como la alfa-1-antitrypsina, inhibidores de esterasa, complemento 1, etc. Gracias a ello, no se autodigiere, ¿no? Estos mecanismos protectores evitan la activación del tripsinógeno dentro del páncreas, ¿no? Además, estas enzimas digestivas o zimógenos están pues, en forma de gránulos, ¿ya? Existen también hidrolasas lisosómicas que están en forma de vacuolas. Entonces, cuando hay una pancreatitis aguda, se obstruye la ampolla de váter, evita el flujo del jugo pancreático, aumenta la presión intraductal del conducto pancreático y inicia la pancreatitis, ¿no? Las hidrolasas lisosomales, por acción de la catepsina B, donde participa el calcio, activan el tripsinógeno en tripsina, si no ven acá. Se activa, doctor, el tripsinógeno en tripsina, y la tripsina activa otras enzimas, ¿eh? Elastase, etcétera, etcétera. Muy bien. También juega un rol muy importante la colecistoquinina. ¿Dónde se produce? En las células hilo, ¿no? Esto aumenta la formación de segundos mensajeros. Normalmente está en el ositol trifosfato, pero aumentan estos, se hacen más sensibles y liberan el NAF y el ADPR, ¿no? Muy bien. Al activarse, amplifican la acción del tripsinógeno en tripsina, el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, por elastasa en elastasa, todas las enzimas se empiezan a activar y empieza a digerir las células pancreáticas y que va a producir una pancreatitis. Resalto en rojo estos dos porque son marcadores serológicos donde uno puede decir adelante que esto es algo severo, ¿no? La quimiotripsina y la elastasa. ¿Qué sucede en la fosfolipasa 2? Como se libera todo el torrente pancreático, la sangre también empieza a llevar pues enzimas pancreáticas a todo lado. Se van a los pulmones y la fosfolipasa A2, enzima que actúa sobre la membrana celular alveolar pulmonar, ¿ya? Actúa sobre el surfactante alveolar. ¿Qué es el surfactante?
Es una pastillita que evita el colapso de los alveolos. Gracias a ello, nuestros pulmones funcionan, ¿no? Si esta fosfolipasa barre con el surfactante, ¿qué sucede con el alveolo? Colapsa. Y el paciente entra en cuadros de síndrome de distrés respiratorio en adulto. Empieza a tener falla respiratoria. Bueno, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B, participan en la producción de selectinas. Selectinas, como estas moléculas de adhesión, pueden depender del endotelio, de los neutrófilos, etc. Activan leucocitos, migran células y producen un proceso inflamatorio en el páncreas, ¿no? Entonces tenemos citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Proinflamatorias como la interleucina 1B, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, y antiinflamatorias, las que están ahí, principalmente la interleucina 3. Sigue habiendo más inflamación, los linfocitos CD4 auxiliares, TGL-1 producen más citocinas, hay factores activadores de plaquetas, inducen más producción de amilasa, la sustancia P, las caspasas y demás. Estos tres nunca los deben olvidar: la interleucina 1B, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Los tres van de la mano. ¿Ya? Cuando hacen daño a un cuadro inflamatorio de cualquier tipo, por ejemplo, se van al hígado, liberan PCR y fibrinógeno. El PCR se dosa en sangre. Tú pides PCR, si es mayor a 150, severidad de pancreatitis. Se unen a fosfocolina, activan complemento y más inflamación. Los radicales libres también juegan un rol importante en la inflamación, dañan directamente las células del páncreas, aumentan la trombosana y vasoconstricción, necrosis pancreática. Y la necrosis se infecta, puede haber necroinfección. Finalmente, el paciente desarrolla CIRS. ¿Qué significa CIRS? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿no? Entonces, en esto va a haber fiebre por los pirógenos endógenos o puede haber hipotermia, ¿no? En el CIRS puede haber taquipnia, puede haber taquicardia, puede haber leucocitosis, leucopenia, etc. Dos criterios de ellos, CIRS, ¿no? Y además el paciente puede desarrollar falla de órgano. Cualquier parte de la economía puede fallar, ¿ya? La parte cardiovascular, respiratoria, renal, etc. Principalmente tres órganos fallan en la pancreatitis aguda. La parte cardiovascular, el paciente entra en cuadro de shock, ¿ya? Hipotensión arterial, es decir, la presión arterial media menor a 60, presión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? Puede entrar a cuadros de hipoperfusión tisular o lactato en sangre, ya mayores a 3 milimoles, una saturación venosa central de oxígeno menor a 70%. Puede entrar a cuadros de falla respiratoria. Ese paciente empieza a respirar rápido, polimia, taquipnia, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria aguda o una presión parcial de oxígeno menor a 60, una PaFiO2 menor a 300. Esto sí es obligatorio que se lo sepan así, porque van a entrar al área clínica y deben de saber, ¿ya? La PaFiO2 es la relación de la presión parcial de oxígeno con el FiO2. ¿Qué más puede fallar? Hemos dicho cardiovascular, hipotensión, falla respiratoria, luego la falla renal. La creatinina se eleva por encima de 2 miligramos por decilitro. Ese paciente al segundo o tercer día no orina, o orina menos, oliguria o anuria, ¿sí? El flujo urinario está menor de 0,5 cc kilo hora, ¿sí? Puede debutar con cuadros de hemorragia, con coagulación intravascular diseminada, plaquetopenia, hipocalcemia, etc. Falla. Muy bien, como se ha podido dar cuenta, la pancreatitis aguda puede ser leve, puede ser moderada, severa o crítica. ¿Ya? Puede llegar a matar a un ser humano de cualquier edad. Ya no vaya a ser que llega a la emergencia paciente de 19 años de edad, no va a pasar el seguro social. No estaba el asistente, lo atendió el interno, uno de ustedes. Y el interno nacional le dio paracetamol y omeprazol y vaya a su casa. Pese a que el joven se retorcía del dolor. Se agarraba el abdomen, posición antálgica, 2 de la mañana. ¿Tú crees que un ser humano va a venir 2 de la mañana, va a perder el sueño para hacer su show en emergencia?
ese paciente está diciendo que tiene algo grave. Por más que seas interno de medicina, voy a limpiar emergencias, ¿no? Alta, no. Como interno de medicina tú tienes que demostrar tus conocimientos y decir, este joven no está fingiendo. Primero que nada, no tiene enamorada. Si tuviera enamorada, tal vez no me hace caso. No tiene enamorada, viene con la mamá. Un joven estudiante de ingeniería, le duele. Yo le creo. Siéntate, ahí en un analgésicos, una vía, lo pones en observación. Le pides amilasa, lipasa, un hemograma, una ecografía. No lo mandes a su casa. ¿Ya? Todo dolor abdominal puede ser pancreatitis aguda. Es una gran simuladora. Le duele, puede ser pancreatitis. Puede que tenga gastritis, úlcera, una colecitis, pero también piensa en pancreatitis. ¿La gastritis lo matará? No lo va a matar. La pancreatitis sí. ¿La colecistitis lo matará? No lo va a matar. La pancreatitis sí. Diagnóstico de afección. Todo paciente, anciano, joven, niño, que venga retorciéndose de dolor, piensa. Clínicamente me parece que es una úlcera, porque le calma con los alimentos, pero tanto dolor puede ser hasta una pancreatitis. Hay que pedirle amilasa siempre. No lo despaches a su casa. No lo mandes a su casa. Toma un omeprazol, vuelve por consultorio externo de gastroenterología. Eso es un error. Pasó un joven de 19 años, llega a la emergencia en E-Salud y el interno de medicina le diagnostica una gastritis y lo manda a su casa con omeprazol. Al día siguiente, el paciente llega con más dolor y fallece en emergencia. ¿Qué creen que ha pasado? Una pancreatitis aguda fulminante. Existe la pancreatitis aguda fulminante. Le hicieron necropsia y encontraron un páncreas necrohemorrágico. ¿Ven? Entonces no cometan el error de dar de alta a todo el mundo. Si hay dolor, créele. Ese es un dolor muy intenso. Debe ser quirúrgico o puede ser no quirúrgico como este, pero puede haber una pancreatitis, puede ser algo grave. Entonces hay que hacer caso al médico. Muy bien, ya hemos repasado las causas más frecuentes, cálculos y el alcohol. El paciente obeso y encima alcohólico, ¿ya? Va a terminar en UCI. Nunca se olviden eso, son guachos. Si tú ves en la emergencia, estás interno, estás haciendo en el almenar, en el internado, y te viene un paciente gordito, ¿no? Gordito, con dolor, y encima es alcohólico, ya vaya pensando en buscarle una camita en UCI. Porque si es una pancreatitis aguda, el paciente obeso termina mal. Y si es alcohólico, en UCI. ¿Ya? Son factores de riesgo. Tú ya debes saber si tiene amilasa alta, lipasa alta, dolor, una ecografía con cálculo. Esto es una pancreatitis aguda que va a pasar a UCI. Criterios de severidad. El consumo de alcohol puede causar pancreatitis aguda también, ¿no? Hay pacientes que te dicen, he estado en mi cumpleaños 2 días seguidos, he tomado y con dolor abdominal. Puede ser pancreatitis. En Estados Unidos, la causa más frecuente es el consumo de alcohol. Si no, vayan a Las Vegas, ¿no? Tú entras a Las Vegas, bueno, yo fui por congreso. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Terrible, eso no me incomoda, bravo. Y el alcohol, a donde sea, vas a mirar, mira una fuente y una señorita, sí va a ser un whisky, ¿no? Entras a mirar un casino, sí va a ser costo. Ni siquiera has gastado $1 y estás mareado. Consumo de alcohol. Por lo tanto, la causa más frecuente de pancreatitis es el alcohol, ¿no? En Gran Bretaña, cálculos, ¿no? En el Perú, cálculos, lo más frecuente. No, serán las únicas causas de pancreatitis, tenemos miles, ¿no? Conectivopatías, el lupus eritematoso, ¿no? Las vasculitis, el síndrome antifosfolipídico, el escobio, la esclerosis, la artritis reumatoide. Hay pacientes con artritis reumatoide, hacen pancreatitis, diferentes vasculitis, la pancreatitis nodosa, el síndrome de Schuster-Strauss, síndrome de Kawasaki, ¿no? Las artritis temporales, la granulomatía de Weiner,
sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, que vamos a hablar cuando hablemos de enfermedad inflamatoria, cirrosis biliar, pancreatitis eosinofílica, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay muchas causas de pancreatitis aguda. La dislipidemia. Procuren comer más verduras siempre. Bajen el consumo de carnes rojas. Reduzcan las grasas. ¿No? Segurito acá muchos se van a ir a comer su pollito a la brasa. Pueden hacer dislipidemias, ¿no? Por ejemplo, hipertrigliceridemias, hipercolesterodemias y pueden debutar con pancreatitis aguda. Mucho cuidado. Medicamentos, no se usa así de districimiento, no se toma esto, toma, no. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Definitivamente pueden dar pancreatitis aguda estas de acá, ¿no? Azatioprina, cimetacopurina, asparaginosa, pentamidina, didanosina. Para efectos de banqueo, ¿no? Porque ustedes van a dar examen de ENA. Se han preguntado estas dos, ¿ya? Y se han repetido hasta 4 veces en 10 años. Examen Nacional de Medicina. Causa pancreatitis aguda, te ponen una lista de 5 medicamentos, o está pentamidina o está didanosina. Punto. Y van a repetirse. Probablemente también causan pancreatitis, furosemida, hidroxapatita, sulfamilamida, tetracyclina. Posible asociación corticosteroides, ciclosporina, metamidazol. Bueno, no es necesario que memoricen todo, porque sepan que el pentamidina y didanosina ya están correctos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cálculo. Vean ustedes, estamos haciendo endoscopia y vemos un cálculo en la ampolla de vaca, en el esfínter biónico. Eso aumenta la presión intraorbital y produce pancreatitis aguda. ¿Cómo diagnostico pancreatitis aguda? 3 cosas: clínica, laboratorio e imagen. ¿Sí? Imagen. Sencillo. Clínicamente, el paciente manifiesta dolor, ¿ya? Dolor abdominal, pero es un dolor característico. En sí, dolor. Te dice acá y hasta acá. 20% de veces. En el otro 20% solo localizado acá. Otro 20% puede simular otros tipos de dolor. Simula colecistitis aguda, hasta Murphy tiene. Operan en la vesícula y no hay nada. Solo cálculos. Y ven el páncreas saponificado. Eso era pancreatitis. Puede simular apendicitis aguda. Por eso el cuadro doloroso abdominal, siempre de la mano, pancreatitis aguda. Siempre de la mano. Obstrucción intestinal. Recuerden que al inflamarse el páncreas produce hilio intestinal. Se detiene el intestino, ¿no? No se mueve, hilio intestinal. Se llama hilio pancreático. O sea, el paciente parece que estuviera obstruido dentro de la emergencia. Obstrucción intestinal, lo vean. El intestino está sano, pancreatitis, ¿ven? Es una gran señal. Entonces, el dolor abdominal intenso localizado en el abdomen superior es lo más frecuente, irradiado del cinturón, pero también puede simular cuadros diferentes. Náuseas y vómitos. Siempre que el paciente tenga dolor y náuseas y vómitos, piensa, puede ser pancreatitis. Auscultas el abdomen y los ruidos tiroides suelen estar disminuidos. Puede haber también equimosis, ¿no? Puede haber equimosis. Vean ustedes acá, en los flancos, Grey Card, periumbilical, Curie. En la región inguinal, Fox. ¿Ya? Las 3 se han preguntado en los exámenes de estudiantes de medicina. ¿Qué pido? Amilasa y lipasa. Pero ¿cuál es la característica? La amilasa se eleva primero, hace un pico al 5.º día y luego desciende. La lipasa se eleva, hace un pico al 5.º, 6.º día y se mantiene alto por 7 hasta 14 días. Luego cae. Si yo tengo un paciente con dolor intenso y le dice, hace una semana me duele, doctor, ¿qué le pides? Lipasa. Lógico, porque la amilasa puede estar normal. ¿Ya? Empecemos con la amilasa. Se eleva 3 a 4 veces el valor superior normal. Tiene alta sensibilidad y expresividad casi el 91%. Se eleva 12 horas y se normaliza el tercer quinto día. Más de 400 puede deberse a una pancreatitis u otros problemas de hiperamilasemia, enfermedad renal crónica, etc., pancreatitis. Más de 1000 pancreatitis. ¿Ya? La lipasa se eleva 2 veces su valor superior normal, es muy sensible y específico. Se eleva hasta 7 a 14 días y por encima de 200 me da el diagnóstico de pancreatitis. ¿Y las imágenes para qué, doctor? Una radiografía me puede dar el asa centinela, ¿no? Se puede observar cálculos. Una radiografía de tórax
podría haber un distrés respiratorio del adulto, signos que simulan cuadros de neumonía, no es neumonía, esto es producto de la pancreatitis aguda. Derrame pleural no es neumonía, es producto de la pancreatitis aguda. Por eso, cuando llega a la emergencia un paciente con dolor y está con distrés, es una pancreatitis con falla respiratoria. No le empiecen antibióticos, neumonía, no sé qué. La ecografía me permite ver la vesícula y el colédoco para ver si tiene cálculos. En el 50% de veces no vemos el páncreas por el meteorismo, por los gases. ¿Ya? Ahí que vemos una vesícula con cálculos, ¿sí? 2 piedras, ¿no? Además te permite ver ascitis pancreática, etcétera, etcétera. Lo que dijimos, ¿no? Hasta 50% de veces hay mala visualización del páncreas. Ahí se ve el páncreas, el vaso esplénico, cabeza, cuello, corola de páncreas, en una ecografía simple, un pseudoquiste pancreático. Esta imagen redonda, anoecogénica, es un quiste, falso quiste, que se forma después de una pancreatitis a la tercera semana. Criterios de severidad. Para esto se usan varios criterios. El de Ranson al ingreso evalúa los depósitos, a las 48 horas, todo esto es de plan. No es muy útil, no es muy práctico. En Apache 2, igual, tienes muchos parámetros que llenar y evaluar. La edad, área, electrolito, extracción, frecuencia, nos dice que más de 8 ya severidad, ¿no? El PCR que hemos mencionado, un PCR mayor a 150 miligramos litro, severidad, es un caso de pancreatitis. Atlanta, bueno, se han reunido en Atlanta para definir criterios de severidad y fallo de orden. Hemos mencionado desde un principio, puede fallar la parte cardiovascular, hipotensión, la parte respiratoria, renal o cualquier parte del cuerpo. Criterios: Ranson mayor o igual a 3, Apache 2 mayor a 8, el BISAP mayor a 3 puede dar pancreatitis aguda severa, ¿no? Criterios de severidad. La sola presencia de derrame pleural habla de severidad. PCR más de 150, severidad. Baltasar DOE con gas dentro del páncreas, severidad. El paciente obeso con índice de masa corporal, severidad. Ascitis, si en la tomografía ves necrosis, abscesos celulitis, es una pancreatitis severa. La tomografía se pide 72 horas después, 3 días después. Al principio el páncreas puede estar normal, 3 días después hay cambios morfológicos. Vean ahí, ¿no? Se puede ver ahí un conglomerado de asas y una destrucción de la zona del páncreas con zonas de necrosis incluso. Baltasar, A, B, C, D, E, ¿no? C, páncreas anómalo con compromiso de la grasa peripancreática, ¿no? Pero no, ¿cómo me aprendo el Baltasar? Sencillo, güey. Tienes que ser hincha del Papá de América, ¿no? ¿Alguno es hincha del Papá de América? Nadie. Todos. Si había un hito, ya estaba aprobado. Ya. ¿Qué dice la C? La C. En mi mente digo, ¿no? Pongo la C y al medio pongo el páncreas. Compromiso de la grasa peripancreática. Sencillo. Si la C hay compromiso de la grasa peripancreática, el A es para que normal, el B aumento de volumen, sencillo, el D una colección, el E gas. Sencillo. ¿Cuál era lo más difícil de recordar? El C, la colección peripancreática, ¿no? Entonces a eso le sumas la necrosis. Si hay necrosis en menos de 30, 50 o más de 50%, y haces la puntuación. Falla de órgano transitoria, si a las 48 horas se resuelve, y si persiste más de 48, ya hablas de falla de órgano persistente. Muy bien. Finalmente la clasificación, ¿no? La Petrov, leve, moderada, grave y crítica. Será leve cuando no hay compromiso del páncreas y no falla órganos. Será moderada cuando hay complicación peripancreática y hay falla de órgano o este es transitorio. Grave, complicación peripancreática o si es falla persistente. Y crítica en ambas situaciones, compromiso del páncreas y falla de órgano persistente. Las dos cosas, ese paciente termina en. Finalmente,
Para el manejo de la pancreatitis usamos el acrónimo PANCREAS. B de perfusión es importante. La fluidoterapia hay que ponerle un clorurito. Analgesias puedes usar tramadol, puedes usar aires. Nutrición enteral precoz. Antiguamente les decían nada por violar en una semana y se necrosaba y se infectaba. Ahora hay que darle comida precozmente antes de las 48 horas, dieta. Clínica de evolución, hay que ver el paciente cómo evoluciona. Hoy está bien, mañana puede fallar renal. Hay que evolucionarlo. Radiología siempre es un examen ecográfico, tomográfico. RCP, si hay un cálculo enclavado, hay que sacar el cálculo. Antibióticos, en algunos casos en particular. ¿En qué situaciones? Cuando hay infección del páncreas, demostrado por punción con hoja fina. Y en algunas terminan en sala de operaciones, sobre todo cuando se perfora una víscera, cuando hay una colección hemorrágica. Rara vez se opera. Antiguamente se operaba pancreatitis y moría mucho. Ahora no se opera, se da manejo médico, clínico y se reserva la cirugía para casos especiales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Ojo, pestaña y ceja. Repasen lo que hemos mencionado, sobre todo a lo que han dicho. Gracias.